Dios en su misericordia nos ha traído hoy para poder predicar este mensaje. Quiero que por favor se una conmigo en una oración de súplica ante nuestro buen Dios, de ruego ante Él, porque sabemos que Él nos escucha. En sus oídos dice su palabra que están atentos a la voz de sus hijos. Dice que Él inclina su oído cuando usted y cuando yo nos ponemos a platicar con Él, o sea, a orar. Entonces vamos a entregar este tiempo, que es el tiempo de la administración de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe, por favor. Padre bendito, tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos das, Señor, de poder platicar, Señor, de poder enseñar, Padre, lo que tu palabra, Señor, lo que tu corazón, Señor, ha estado dispuesto, Señor, desde hace algún tiempo, Señor, para poder compartir en esta mañana, Señor. Padre bendito, te suplicamos, Señor, que nos des un corazón, Señor, dispuesto, unos oídos abiertos, Padre, para poder escuchar tu palabra con atención, Señor, para que esa palabra sea retenida, Señor, y que podamos nosotros, Señor, dar fruto y mucho fruto para la gloria de tu nombre. Padre, todo aquello, Señor, que se opone, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder del nombre de Jesucristo, Señor, sea reprendido en esta mañana. Amén y amén. Pues le decía ahorita que orábamos, le decía al Señor que hace un tiempo para acá viene esta palabra a mi corazón y es el tiempo, hoy es el día en que el Señor había dispuesto en que podamos compartir este tema. Esto es una voz de alerta, es una trompeta de Dios que se va a sonar en este tiempo, una voz de alarma para el pueblo de Dios, en el cual estamos incluidos usted y yo. Si nosotros hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos creído en Él, en el sacrificio que Él hizo por cada uno, confesamos y creemos en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos, entonces usted viene siendo el pueblo de Dios, así como lo soy yo también. Entonces, este tema que se ha dispuesto para esta mañana tarde, ya creo que ya es tarde, ya son las 12, poquito pasado, se llama Perseverando hasta el fin. Y la pregunta es, ¿por qué perseverar hasta el fin? O sea, ¿es necesario perseverar hasta el fin? O sea, no es como se ha escuchado por allá en algunos lados, que el salvo siempre es salvo. Que si el Señor ya nos perdonó, ya estamos nosotros, pues, con los dos pies en el cielo. ¿Será eso cierto? ¿O será que la palabra de Dios nos manda? Y hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos motivan y que nos invitan a ser perseverantes. ¿Ya? Yo quiero leerles algunos de los pasajes para que podamos entender cuál es el corazón y cuál es la voluntad de Dios hacia su pueblo. Y uno de los anhelos que el corazón de Dios tiene es que usted y que yo seamos perseverantes. Amén. Pero ¿qué es perseverar? Perseverar es mantenerse constante, ¿ya? En la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. O sea, es cuando, mire, ahorita que está tan de moda esto de las Olimpiadas, que pues ahí están nuestros representantes haciendo un buen papel. Ahí estábamos viendo al de bádminton, al de natación, pero fíjese que ellos tuvieron una meta que se habían propuesto, que era llegar a competir para poder estar allí en las Olimpiadas. O sea, ahí pasaron mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo, cuántas horas al día, cuántos días de la semana, cuántas semanas del año. Estos jóvenes pasaron entrenando con la meta puesta de lo que querían alcanzar. Entonces tuvieron que ser perseverantes en lo que querían. Amén. Y el Señor nos manda a nosotros que seamos perseverantes en el llamado que nosotros hemos tenido. Ya, que no
bajemos la guardia. Fíjese que le decía que uno de los anhelos de Dios es eso, que nosotros no bajemos la guardia, que nosotros perseveremos. En Hebreos capítulo 10 y versículo 38, dice la palabra, y que este es un versículo muy conocido, la mitad, dice, ahora el justo por la fe vivirá. Mi justo, dice otra versión, por la fe vivirá. Y eso lo decimos muy frecuentemente, no, el justo por la fe vivirá, hermano, no tenga pena. Pero la otra parte dice, mas si se retirare, no agradará a mi alma. ¿Qué está hablando ahí? Está diciendo que si no continúa, si él viene caminando en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo, cuando ese justo deja de caminar y de avanzar en esa fe en Jesucristo, dice que no va a agradar el alma de Dios, el alma del Padre, así dice. Mas si se retirare ¿de qué? Retirare de la fe, retirare de la perseverancia que debemos de tener en la fe en Jesucristo. Entonces, ¿para qué nos sirve la perseverancia? Porque debemos de comprender eso. ¿Para qué nos sirve la perseverancia que Dios nos pide en la palabra? Yo le dije que íbamos a compartir algunos versículos. Hay muchos versículos que nos hablan de la perseverancia que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener. Amén. Daniel capítulo 6 y versículo 16. Fíjese que la perseverancia a este joven lo salvó de ser devorado por los leones. Dice así la palabra, porque dice que Daniel era un gobernador que había sido levantado en ese reino junto con otros gobernadores que estaban sobre otros empleados del rey que eran los sátrapas, pero para Daniel había envidia. Qué raro, ¿verdad? Había murmuración en contra de él, porque no, dice la Biblia que Daniel no encontraban por dónde encontrarle falla. Mire lo importante que es el testimonio para con los de afuera. Dice la Biblia que a Daniel no le encontraban falla y querían hacerlo caer porque le tenían envidia, porque él estaba, dice el espíritu, dice la Biblia, de Daniel, el espíritu que estaba en Daniel, que sabemos que es el espíritu de Dios, era superior y por supuesto que iba a ser superior a todos los demás. Entonces, si leemos Daniel 6:16, fíjese lo que dice, pues. Dice, el rey entonces dio órdenes, Darío, que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y dijo, tu Dios, oiga esto, a quien sirves con perseverancia, él te librará. ¿Viste? Mire la fe que tenía el rey, usted. Ese rey tenía fe, porque creía, primero sabía la perseverancia que Daniel tenía en ese Dios. Dice que Daniel oraba mañana, mediodía y en la tarde, al final de la tarde, oraba 3 veces al día. Y por eso era que lo habían puesto los otros, que eran compañeros de él, habían inventado un edicto para hacer caer a Daniel y para hacerlo tropezar y llevarlo hasta el foso para destruirlo. Ese era el objetivo de estos compañeros gobernadores que tenía Daniel. Y dice que levantaron un edicto, se inventaron, ¿no sé? Un edicto donde dice que durante 30 días nadie puede pedir a ningún otro Dios, con D pequeña, si no fuera al rey. Y como Daniel oraba 3 veces al día, ahí lo fueron a cachar, orándole al Dios verdadero. Y fueron con el chisme al rey, ¿verdad usted? Y le dijeron, mira, Daniel está pidiendo y no te está viniendo a pedir a ti. Con eso fue lo que acusaron. Y el rey, como ya había hecho el edicto, ya lo había firmado y sellado, no se pudo hacer para atrás. Entonces los otros incluso le insistían, sí, pero tú dijiste, tú firmaste, el edicto está, entonces tenés que ejecutarlo. Y dice la Biblia, aquí lo leímos, que Daniel
fue llevado al foso de los leones y fue metido en el foso de los leones, pero la perseverancia que él mantenía en el Dios verdadero, en Jehová, el Dios de los ejércitos, la perseverancia en su caminar, en su testificar, la perseverancia en buscar santidad, la perseverancia en creer y mantenerse en la fe de ese Dios vivo, dice la Biblia que lo salvó de que los leones se lo comieran. Y como la Biblia es una sola, la palabra es una sola, la cual no se le puede agregar ni quitar, ni un punto, ni una coma. La palabra de Dios es una. Y dice la Biblia que el diablo, dice, anda como león rugiente viendo a quién devora. ¿Y a quién se va a devorar? Al que no persevera, hermano. Porque eso fue porque Daniel, por su perseverancia, le tapó la boca, dice que le tapó las fauces a los leones, le cerró. Eran unos gatitos los que estaban ahí con Daniel. Mish, 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 creo que les decía. Fíjese, la perseverancia en la fe en el Dios que Daniel había creído. Entonces, ¿para qué nos sirve la perseverancia? Nos sirve para que las fauces de ese león que anda rondando al pueblo de Dios, mire, sean amarradas. Número 1. Número 2. La perseverancia nos ayuda a dar fruto. Mire que la Biblia dice que el Señor viene y quiere encontrar frutos, hermano. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si no tenemos frutos. Frutos de arrepentimiento, primeramente. ¿Ya? No podemos decir que somos el pueblo de Dios si nosotros no tenemos frutos, una vida en santidad. No podemos decir que somos hijos de Dios si nosotros no tenemos frutos. O sea, una consecuencia del Dios que vive dentro de nosotros. Ese es el fruto. Y vamos a dar lo que es de Él. Los frutos de Él, porque Él está ahora viviendo dentro de nosotros. Lucas capítulo 8 y versículo 15. Quiero que me acompañe, por favor. Dice, está hablando aquí de la parábola del sembrador. Y dice, pero la semilla que cayó en tierra buena, estos son, dice, los que han oído la palabra con corazón recto y con corazón bueno. Y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Te lo vio? Lo leo otra vez. La semilla que cayó en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. O sea, que no es que la escuchemos aquí y le salga por el otro lado, que termine el servicio y no nos acordamos de qué predicó el hermano pastor. Mucho menos de ponerla por obra. O sea, ¿cómo vamos a poner por obra algo que no nos acordamos? O que no le quisimos poner atención. Por eso, mira, fíjese que el mandamiento más importante dice esto: oye, oh Israel, oye, oh Israel, oye, oye. Es escuchar inteligentemente, dice una versión. ¿Ya? Y la retienen, o sea, retienen la palabra de Dios que fue predicada, así como esta tarde está usted escuchando la palabra de Dios y usted la va a retener en su corazón. Y eso, por su perseverancia, va a dar fruto. El que usted se mantenga firme, el que usted no diga, hoy sí quiero, mañana no quiero. Que no diga, gloria a Dios hoy, y mañana estemos maldiciendo con esa misma boca que bendecimos a Dios. ¿Ya? Vamos a retener la palabra de Dios y esa palabra bendita, la palabra es Jesucristo, va a hacer que nosotros demos fruto por nuestra perseverancia en lo que hemos creído. Amén. Van 2. Solo vamos a leer 3. La perseverancia
nos hace fuertes en el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, así como todos nosotros, que cuando estamos en tribulación decimos, gloria a Dios, aleluya, nos ponemos bien felices, hermano. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí dice perseverancia. O sea, que por eso es que debemos de darle gloria a Dios. No porque nos guste, porque ¿a quién le va a gustar sufrir, hermano? Solo aquel que decía, sufrir me tocó a mí. Pero de lo contrario, a ninguno nos gusta sufrir. Si ahora, hasta por la vacuna, la gente que no le gusta que le pongan inyecciones está sufriendo, hermano. Y tiene que ponerse la vacuna. Bueno, si quiere, ¿verdad? Porque ahorita está libre. Pero si usted ve las noticias, algunas empresas ya grandes, ya en los Estados Unidos, están exigiendo que todos sus empleados tengan la vacuna. Entonces, si no le gustan las inyecciones, va a tener que poner cara de fuerte. Oye, no duele, la verdad no duele. Poquito, nada más. Entonces, dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia o produce paciencia. Y la paciencia, o sea, la perseverancia, produce un carácter aprobado, y un carácter aprobado produce esperanza. ¿Se da cuenta? O sea que cuando nosotros estamos en esta línea que está hablando aquí la palabra, primero, glorificar a Dios en las tribulaciones. O sea, por muy grande que sea, mi hermano, dice la Biblia que el Señor no ha permitido una prueba tan grande que no podamos soportar. Lo que pasa es que creemos que nuestra prueba es la mayor prueba de todo el mundo en todas las generaciones que ha existido, porque la estamos viviendo nosotros, no la está viviendo el hermano. Y el hermano también piensa que sus pruebas son las más grandes que hay. Pero dice la Biblia que nos gloriemos en esas pruebas, sean grandes o sean pequeñas, sean cortas o sean pruebas que duren un poquito más de tiempo, ¿ya? Que nos gloriemos en eso. Gloriar, ¿sabe qué? Es honrar. Que demos honra, porque gloriar es lo mismo que honrar. Que le demos honra a Él. Así como dijo Habacuc, ¿verdad? Aunque en las majadas no haya ganado, aunque no haya fruto en la vid. O sea, que él estaba pasando el Niágara en bicicleta, pues. ¿Qué dijo él? Dijo, con todo esto, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Eso es lo que tenemos que nosotros proclamar cuando estemos nosotros en pruebas. Y dice el Señor que Él nos da la salida, que así como permite la prueba, Él también nos da la salida para que nosotros salgamos victoriosos. Pero tenemos que perseverar en lo que hemos creído. Amén. Entonces, ¿qué produce la prueba? La prueba produce perseverancia. ¿Qué produce la perseverancia? La perseverancia da un carácter aprobado. ¿Y qué da un carácter aprobado por Dios? Esperanza. ¿Ven? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo obtengo la perseverancia? Si mire, hermano, si yo ni siquiera la voy a terminar, hombre. Si yo me metí a sacar unos cursos, mire, y solo fui 3 veces y los dejé ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo ser perseverante? Porque de veras, ser perseverante tampoco es que sea así como miel sobre hojuelas, pues. ¿Ya? Yo tenía un amigo que es compañero de universidad de promoción y yo admiraba la perseverancia de este joven. Éramos jóvenes en ese tiempo, no hace mucho, y él decidió, fíjese, en su corazón, dijo, no, yo quiero correr la maratón de Max Stock, de la que ponen ahorita en esto, a final de año, y todas esas maratones que son 42 kilómetros, hermano. Y mire usted, comenzó a entrenar. Él no era atleta, no era fondista, pero era perseverante. Y comenzó a entrenar. Y la meta de él era terminar, no era ganar, ¿va? O sea, tampoco. ¿Va? No es película de Hollywood esto. Era terminar.
los 42 kilómetros. Y terminó la carrera. Terminó los 42 kilómetros. Era muy perseverante. Yo digo, wow, este cuate sí es perseverante. Pero muchos no somos tan perseverantes. ¿Me entiende? Yo salgo a correr y corro 2 cuadras y ya me regreso. ¿Ya? Pero nosotros podemos adquirir la perseverancia. Le voy a decir cómo. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Bendito Señor. Vamos bien. Atrasados, pero vamos. Fortalecidos, oiga lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 11. ¿Cómo se obtiene la perseverancia? Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. O sea, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Ya lo vio? O sea, eso no viene de mí. Es un fruto de la presencia de Dios en mí, porque dice fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, con todo poder según la potencia de su gloria. Entonces, cuando la gloria de Dios está en mí, entonces yo voy a ser perseverante, porque eso es lo que ocasiona en mí. Dice, o sea, si ya soy fortalecido con todo poder en la potencia de su gloria, entonces eso me va a llevar a ser un hombre y una mujer perseverante. O sea, no es mi esfuerzo. Por eso es que muchos arrancan con una carrera que es larga. Mire pues, una maratón de 42 kilómetros, si la pone a correr a una persona que corre 100 kilómetros, o que corre 100 metros o 400 metros, u 10 kilómetros, que son las carreras que hay en atletismo, la corren a un ritmo. Pero una de 42 kilómetros es que hay que correrla un poquito más pianito, si no, no llega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es fortalecernos en el poder de la potencia de su gloria, para que nosotros aprendamos a ser perseverantes. ¿Cómo, hermano? A través del estudio de la palabra, a través de la congregación con los santos, que es su iglesia, a través de la oración, a través de la búsqueda que usted y yo podemos tener de él. Entonces usted se va a volver un hombre y una mujer perseverante. Amén. Y fíjese que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor lo llamó a ser su pueblo escogido. ¿Ya? El Señor escogió una nación, escogió un hombre primero, del cual iba a salir las naciones, las 12 tribus, el pueblo de Israel, Abraham, de ahí tuvo Isaac, el hijo de la promesa, de ahí a Jacob, y de ahí el Señor levantó un pueblo. Amén. Y este pueblo es el pueblo escogido de Dios. Sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Aunque ahorita no dice la Biblia que ellos aún tienen un velo que no les permite ver. Así como Moisés, dice, bajaba con un velo del monte cuando venía de hablar con el Señor. Así el pueblo de Israel permanece ese velo para que ellos no puedan ver más allá. ¿Ya? Pero el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y será salvo porque la Biblia lo dice así. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho que su pueblo será salvo y será salvo. Pero este pueblo, además de que fue escogido por Dios, tuvo muchos problemas. Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, dice, porque ellos estaban esclavizados en Egipto y Dios los sacó con mano fuerte y el Señor obraba maravillas, obraba milagros, obraba portentos, obraba cualquier manifestación gloriosa, porque dice que de día una nube los cubría cuando ellos andaban de día, una nube dice que los cubría, y de noche cuando iban al desierto dice que era una columna de fuego la que los guiaba. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la columna de fuego es la que alumbra, o sea, la luz es la que alumbra en la oscuridad.
y vieron las maravillas de ese Dios poderoso, de ese Dios omnipotente, hermano, que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y dice la palabra de Dios que este pueblo, a pesar de todo lo que había visto, no perseveraba. Porque fíjese que cuando Moisés le da al pueblo, Dios le da los 10 mandamientos y Moisés se lo da al pueblo. Moisés se lo lee porque el pueblo tenía miedo de oír la voz de Dios. Y la escuchaba a través de Moisés. Y dice la Biblia que cuando Moisés le leyó el decálogo y el Señor habla y dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces cuando le lee el decálogo, dice el pueblo, sí, eso haremos. Eso haremos, dice todo el pueblo, ¿verdad? Cuando Moisés le lee la ley, o sea, los mandamientos de Dios. Dice, sí, eso haremos. Y comenzaron a caminar en el desierto y comenzaron a rebelarse, se les olvidaba. No perseveraban. O sea, se les olvidaba. Cuando venía la prueba, cuando venía la tribulación, cuando venían los enemigos que habían en el desierto, porque en el desierto habían enemigos, entonces el pueblo se volvía a Dios. Y decía, tú serás mi Dios. Yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Y sí, el Señor los escuchaba porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre y es su pueblo. Y les daba la victoria sobre esos enemigos. De ahí se lo volvió a olvidar. De ahí se les olvidaba otra vez al pueblo. Fíjense pues, que dice la Biblia que ellos se rebelaron en el Mar Rojo. Cuando iban a pasar el mar y vieron el mar, dijo, ay Dios, si no habían tumbas en Egipto, pues lo que nos traes hasta aquí para venir a morir aquí. Cuando vieron el gran mar, se rebelaron. Se olvidaron de las maravillas de Dios. Dice la Biblia que ellos tentaron a Dios. Mire todo lo que pasó a este pueblo por no perseverar. Dice que tentaron a Dios porque deseaban lo que Egipto les daba. ¿Ya? La comida que tenían en Egipto. De los puerros, de la zanahoria, las cebollas, todo eso que habla la palabra. Dice que lo deseaban porque ya estaban aburridos de comer palabra. Literal. Porque el maná es el pan que vino del cielo. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan que viene del cielo. O sea, la palabra de Dios, que este pueblo se aburrió. Dijo, ay, no, ya tanta iglesia. Ya no, Moisés. Ya no queremos tanta iglesia. Ya no queremos tanto servicio, hombre. Si haces 2 servicios al día. No, queremos un poquito de mundo. Queremos cositas ahí que nos entretengan. Queremos cosas que nos ministren ahí la carne, para no estar tan aburridos, Moisés. Pienso yo, o sea, eso no es literal, o eso me lo estoy imaginando yo. Tentaron a Dios cuando dijeron eso. ¿Ya? Dice la Biblia que envidiaron a sus líderes cuando se rebelaron los de Coré. Dice que lo que hubo fue una murmuración, pues que es Moisés y Aarón. Pero ¿y será que ellos son los que nos tienen que guiar? Pues sí, aquí ya vemos gente más preparada. Mire tanto año que estudié yo en la universidad, para que venga alguien que no tiene estudio en la universidad a decirme lo que yo tengo que hacer, hermano. Algo así pensar. Porque eso fue lo que pasó. Tuvieron envidia de Moisés y de Aarón. Y ahí pues vienen las pruebas y Moisés dijo, bueno, cada quien traiga su incensario. Y bueno, y usted sabe la historia que los destruye ese pueblo muere. Dice que se abrió la tierra y fueron tragados. Porque hubo envidia entre sus líderes, ante los hombres que el Señor había levantado. No es por conocimiento hoy, es por llamado. No es por conocimiento, es por la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que creen que son los que merecen estar allí, en esos puestos de eminencia, dice. Y no saben la responsabilidad, no saben la responsabilidad que eso lleva, la carga que eso se vuelve en nuestros pastores. Amén. También habla
que hicieron un becerro de oro. Comenzaron e hicieron idolatría. No esperaron que Moisés bajara del monte donde él se iba a orar y pasaba 40 días. Dijeron, no, Moisés no viene. Hagámonos un becerro. Y comenzaron, y dice la Biblia, que hicieron un becerro de oro. Y lo adoraron. O sea, eso fue de las primeras manifestaciones de idolatría que muestra la palabra de Dios, del pueblo de Dios. Y fíjese que nosotros tenemos la promesa, porque dice la Biblia que todo lo que está escrito, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza fue escrito, para los que vivimos los últimos tiempos, que somos usted y yo, que somos el pueblo de Dios, que estamos viviendo, y todo esto que dice la bendita palabra de Dios, no fue escrito de más, no fue escrito de menos, fue escrito para que nosotros, dice la palabra, aprendamos y seamos enseñados. Entonces, ese pueblo se pervirtió porque su Moisés no había llegado, tardaba mucho. Mire cuánto pueblo de Dios, amado hermano, se ha vuelto al mundo, se ha vuelto a las prácticas idolátricas que antes hacía, a vivir una vida de pecado, de desorden, a vivir una vida de inmundicia, porque Jesucristo dijo que regresaba y todavía no ha regresado. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Ese pueblo no perseveró. Se le comieron las ansias por irse para el mundo. Bueno, solo 40 días, no, ya 40 días y ya pasó mucho tiempo. No, hagamos un ídolo. Así dice la Biblia, habla la segunda carta de Pedro. Dice aquello que algunos tienen por tardanza, dice, que es la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que iba a venir por su iglesia. Él lo dijo cuando subió a los cielos. Dijo, yo me voy y voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén también. Y los ángeles dijeron, a ese Cristo que ustedes ven ascender a los cielos, a ese mismo lo van a ver bajar de los cielos con toda su gloria. Entonces, no nos desesperemos. Sigamos perseverantes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos perseverantes en lo que hemos creído, en la esperanza de vida eterna que Él nos ofreció. Amén. Y hay muchas otras manifestaciones de rebelión y de falta de perseverancia del pueblo de Dios. Pero esta tarde, es sumamente importante que conozcamos el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Yo quiero que, por favor, vayamos al libro de Números, capítulo 25 y versículos 1 y 2. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Primeramente tenemos que ver quién era Moab. Moab, sabemos que es el resultado, es el hijo que tuvo la hija mayor de Lot, que fue el que estuvo en Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerda esa historia que nos cuenta la palabra de Dios? Que sale Lot y salen con su esposa y sus dos hijas. La esposa voltea a ver hacia atrás, de lo que había ordenado el Señor, que no volteara a ver hacia atrás, y se convierte en una estatua de sal. De ahí siguen Lot y siguen sus dos hijas. Y dice la Biblia que emborracharon a su padre porque pensaban que no había varón para poder tener descendencia. Emborrachan a su padre, a Lot, y una noche una y otra noche otra, pues se tienen intimidad con su padre, y de ahí de ese incesto, nacen dos hombres, que es Moab y es Amón, de los cuales provienen los moabitas y los amonitas.
Pero en este caso, estamos hablando de Moab, del pueblo de Moab, o sea, de los moabitas, de los descendientes de ese hijo de la hija mayor de Lot. Entonces, ¿qué estaba pasando acá en este tiempo? Fíjese que dice la palabra del Señor que en todos los pueblos, en todas las ciudades que Israel iba pasando, el Señor le iba dando la victoria sobre los reyes que gobernaban esos lugares. Y ya habían llegado a un lugar que era la tierra de los amorreos. Y pues el Señor definitivamente les da la victoria sobre ese rey que era el Basán, el rey Og de Basán. Y esto llega a oídos a su vecino, porque de ahí tenían que pasar por la tierra de Moab. Y esto llega a oídos del rey de Moab, que era Balac. Por eso dice acá que empezó a fornicar con las hijas de Moab, o sea, las descendientes de Moab. Entonces, este rey, Balac, cuando oyó del pueblo de Dios, pues le temblaron las piernas a usted. Porque sabía del Dios que estaba con ellos. O sea, no era que ellos fueran los fuertes, sabía el Dios que los cubría. Por eso era que tenía miedo, porque ya sabía, ya había llegado a oídos de él lo que había hecho Dios con este pueblo que venía derrotando a varios reyes que se le habían opuesto en el camino. Fíjese pues, leámoslo aquí rapidito. Números capítulo 22, del 1 al 3, dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. O sea, venían de Basán, ¿ya? Donde estaban, echaron fuera al amorreo, dice la Biblia. Y dice que partieron los hijos de Israel, o sea, llegaron a los campos de Moab, que era el pueblo vecino, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. O sea, que lo había vencido, pues, lo había destruido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ese pueblo, porque era Dios quien los cubría, el Señor Dios de los ejércitos de Israel. Él era quien cubría ese pueblo, porque era su pueblo escogido, pues. Entonces, Balac no pudo ofrecer resistencia. Él sabía que no podía ofrecer resistencia a este pueblo, porque este pueblo tenía al Todopoderoso, que era quien lo guiaba. Y esa es una figura preciosa para nosotros, hermano. Ahí viene el diablo, dice, ay, dicen muchos. Es que el diablo, ay. No, hermano, si el diablo está vencido. A veces se le da mucha más importancia y se le dan atribuciones al enemigo de nuestra alma, de las cuales ya no las tiene, porque él fue vencido. Dice que Jesucristo le arrebató las llaves del infierno a Satanás. Lo venció y venció a la muerte. Dice que Moab tuvo un gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y ya Moab estaba temblando, sabía que le iban a pasar el tráiler encima, porque el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Y sabe una cosa, ese Dios que habla la palabra dice que no cambia. Aleluya. Ese Dios que dice la palabra es aquel Dios todopoderoso que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios en que usted ha creído, hermano. El Dios de los ejércitos de Israel, de su Hijo Jesucristo. Es ese Dios todopoderoso que lo cubre cuando usted persevera, que lo cubre cuando usted es obediente, que lo cubre cuando usted es fiel y es leal a los principios que él puso en su palabra. Porque él va a bendecir al que hace lo que él manda en su palabra. Lo dice Deuteronomio. Entonces ese Dios es el Dios todopoderoso que está sobre nosotros, hermano. No hay diablo que se levante para hacernos daño. Miren lo que pasó con este hombre.
Le temblaban todas las canillas. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se agarraron, y había un hombre, no dice que era profeta hoy, había un hombre, aquí no menciona, no sé si en otra parte, pero yo no encontré la palabra profeta, que se llamaba Balaam. Y le ofreció plata, dinero, para que fuera y maldijera al pueblo de Dios, porque había fama de que este hombre, pues Dios hablaba, le hablaba. Y viene Balaam y se levanta y lo va, mándenme a traer a Balaam, mándenme a traer a ese hombre, porque con ese hombre vamos a maldecir a este pueblo. Entonces ya así con una maldición ya están medio torotetos, entonces ya les podemos vencer. Y viene Balac y manda a buscar, manda a sus príncipes a buscar a Balaam. Y llega Balaam y le dice, mira, pues que está bien, va a levantar un altar. Y no pudo maldecir al pueblo de Dios. No pudo maldecir al pueblo de Dios. Dice la Biblia que 3 veces, le dice el mismo rey de Balac, le dice, pero si 3 veces te he dicho que los maldigas y no podés, no lo has hecho, lo que has hecho es bendecirlos. Y mira, rey, le dijo, mira mi rey, le dijo, lo que pasa es que no puedo, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dicho que no. Entonces viene y se despide. Pero esto es bien tremendo usted, porque fíjese que cuando habla que estaba el pueblo de Dios en Moab, y dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, dice. Otra versión dice, y comió y dio, y comió comida de los muertos, dice en otra versión. Balac significa devastador, y Balaam significa devorador. Mire qué nombrecito lo hace. O sea, que el devastador y el devorador. Entonces dice, pero si Balaam se fue y dejó a Balac. Pero cuando leemos más adelante en la palabra de Dios, dice la Biblia que este hombre, Balaam, dice que aconsejó al rey de cómo hacer caer al pueblo de Dios. Fíjese usted, qué tremendo esto. Qué tremendo esto, hermano. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios había una debilidad. Y este hombre lo sabía. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14. Usted me acompaña ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Mire lo importante y lo grave que fue esto ante los ojos de Dios. Dice la Biblia, sin embargo, estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Dice, sin embargo, le dice a la iglesia de Pérgamo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam, de este hombre que está hablando acá en Números. Oiga lo que dice acá. Él le aconsejó a Balac, o sea, al rey de Moab, que hiciera pecar a los israelitas. Y además los animó a adorar a dioses falsos, oiga aquí, y a comer de lo que se les había ofrecido, de la comida a los ídolos. Entonces se da cuenta. Miren lo grave y lo tremendo que fue este pecado de Israel ante los ojos de Dios. ¿Y acaso no había idolatrado Israel con otros a dioses que no eran dioses verdaderos? Sí lo había hecho. Y entonces, hermano, ¿por qué es tan importante este tiempo y que el Señor se enojó tanto que todavía lo menciona aquí en Apocalipsis? Porque fue desagradable a Dios, porque sabe una cosa. Número 1, Balaam conocía la debilidad del pueblo de Dios.
O sea, el enemigo, Balaam, el devorador, así se puede traducir ese nombre, conocía la debilidad del pueblo de Dios. Por eso fue que lo que aconsejó a Balac, al devastador, para que pudiera terminar con ese pueblo, para que pudiera vencer al pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cerrar todo portillo que en nuestra vida, y hoy, mire, hoy es un excelente día. Todos los días son excelentes, pero hoy es un día muy especial. Porque nosotros vamos hoy a comer y a beber el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que representa eso. Y debemos de aprovechar para poder estar a cuentas y para poder cerrar todo portillo. Porque puede venir el devastador y puede venir el devorador y encontrar una puerta abierta, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel, para hacerlo caer y para hacerlo pecar. Si el diablo no encuentra ninguna puerta abierta, no lo puede hacer caer, hermano, ni lo puede botar. Y esa puerta abierta se abre cuando nosotros tenemos pecado. Amén. Entonces, ¿por qué tan especial este punto? Porque Sittim fue el último, óigame bien lo que le voy a decir. Sittim fue el último campamento que los israelitas levantaron previo a entrar a la tierra prometida. Imagínense, ya estaban viendo la tierra prometida, hermano. Ya casi la tocaban. Y fueron descalificados. Porque participaron de los cultos. ¿Y sabe lo que eran estos cultos? A los dioses, a esos dioses. Porque el dios era Chemos, era el dios de Moab. Eran prácticas sexuales las que hacían. Como sacrificio y como culto a esos dioses con de pequeño. Eran orgías, eran inmoralidades sexuales lo que hacían. Entonces viene el pueblo de Israel y se mezcló con eso. Participó de eso. Por eso dice acá que se metieron a fornicar, dice esta versión, pero otra dice tuvieron relaciones sexuales con las hijas de Moab. Eso era el culto que hacían. Y eso lo hicieron estando a un pasito de llegar a la meta. Y esa es la voz de alarma que yo traigo esta mañana, esta tarde. Estamos así, hermano, de llegar a nuestra tierra prometida. Estamos así de que nuestro Moisés regrese. Estamos a un pasito, estamos vislumbrando ya con todos los hechos, con todo lo que está pasando. Estamos viendo ya que estamos a un paso. Y mucho pueblo de Dios, hermano, se está yendo tras las idolatrías, se está yendo tras vanidades, se está yendo sobre aquello que no edifica, se está yendo sobre sus deseos, sobre el deseo de su carne, está yendo sobre los deseos de sus ojos, hermano. Y estamos así. Esa es la llamada de hoy, es una llamada de alerta. Estamos a un paso de llegar a la tierra prometida, hermano. Y no puede ser posible que ya tanto que hemos pasado, hemos tenido tribulación, hemos tenido angustia, no, ha sido difícil, pero hemos sido guardados, hemos sido cuidados, hemos sido protegidos por el Dios Todopoderoso. Y hasta el día de hoy, el Señor nos tiene de pie. Aún en la tribulación, porque ¿quién no tiene tribulación? O es en lo económico, o es en la enfermedad, o es con la familia, o es con los hijos. Pero todos, hermanos, todos estamos con tribulaciones. Todos tenemos angustias en nuestro corazón. Hay familia que aún no conoce a Jesucristo. Hay familia que aún no lo conoce, hermano. Y si se muere, se va a perder para siempre. Si se muere, se va a perder para siempre, hermano. Entonces,
era el último campamento previo para llegar a la tierra prometida. 24,000 murieron ese día. Dice la Biblia, usted, pues más adelante tal vez lee todo el capítulo 25 de Números. 24,000 murieron ese día, hombres, porque se mezclaron, porque decidieron no, yo quiero carne. Yo quiero carne. ¿Sabe lo que la carne produce? Enemistades, pleitos, contiendas, orgías. Todo eso es lo que la carne produce, hermano. En vez de obedecer a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan atractiva la idolatría para el pueblo de Israel? ¿Por qué es tan atractiva la idolatría, hermano? Porque estamos hablando de un pueblo físico, pero ahora hay un pueblo espiritual. ¿Por qué era tan atractiva la idolatría para el pueblo de Israel? Porque en la idolatría, los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel eran idólatras y tenían muchos dioses. Entonces, le pedían a uno, le pedían al otro, le pedían al otro. Entonces, como que decían en su lógica racional, a mejor tener 20, porque de los 20 tal vez dos me contestan, pues, según ellos, ¿va? Entre más, mejor, dice, más, mejor. Cuando el pueblo de Israel tenía un solo Dios, el Dios de los ejércitos, el gran yo soy. Entonces, como que ese era uno de los atractivos de la idolatría para el pueblo, ¿ya? Otro atractivo que tenía la idolatría, porque tiene que ser atractiva, si no, no se hubiese volcado Israel. Lo atractivo era que los ídolos no exigían ninguna obediencia, ¿ya? Que pide nuestro Dios. Y que los cultos, la adoración a esos ídolos era de placeres y vejámenes y de inmoralidades sexuales. Entonces, el niño chillón y el otro que lo pellizca, ¿me entiendes? Rapidito se iban tras los placeres de la carne, pues. Porque como ese era el culto, pues, ni modo, qué bien. Cuando nuestro Dios exige altas condiciones morales para su pueblo. Y mire que lo estamos viendo, eso lo vimos en el seminario. La moral de Dios. Dios tiene altos estándares, hermano. Y uno de ellos es la santidad, el amor al prójimo, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Son estándares que el Señor pide. Los ídolos no piden eso. Los ídolos no piden eso. Dios sí. Dice tu palabra que Él nos manda a vivir como Jesús. Que ese es ese es el modelo a seguir. Y ese es el nivel más alto que hay de moral. Porque Él cumplió todo lo que el Padre le había mandado. En Él no se encontró falla, dice. Mira, mire que empezamos hablando de Daniel. Mire Danielito. Dice que en Él no encontraron falla. Su vida cristiana sus valores eran muy altos y los otros lo miraban. Por eso fue que le tuvieron envidia. Padre Santo. Los ídolos también hacen señales hoy para engañar. Los ídolos, porque detrás de un ídolo hay un demonio, hacen señales. Y dice, pero hermano, pero puede hacer. Mire qué pasó con Moisés cuando llegaron los brujos. ¿Acaso no se convirtió la vara de Moisés en una serpiente? ¿Y acaso no se convirtió la vara del brujo en una serpiente también, pues? Que el Señor reprenda al diablo, pero el diablo pues engaña. Ay, sí, pero viera cómo me bendice Dios usted. Así, pero si yo, hermano, pues usted anda con 2 mujeres y un camino. Pero mire usted, si así se la pedía al Señor canchita o morenita o con lo que sea. Y dice, hasta me responde. Ay, pues a ver qué Dios le está pidiendo.
Porque el enemigo, con tal de atrapar su alma, dice que se disfraza como ángel de luz para poderlo atrapar. Y ya cuando lo tiene, miren, agarrado, ay, 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 difícil que se pueda soltar, hermano. Solo el poder del nombre de Jesucristo, cuando viene una conversión, cuando viene un arrepentimiento y un cambio de mente, podemos nosotros escapar. Pero así dice, pero si yo soy cristiano, y cuando usted dice unas grandes borracheras, ¿no? Yo estaba viendo hace poco, no me gusta ver mucho eso porque me enojo, pero sí estaba viendo de un cantante cristiano. Y cuando lo sacan cantando con cerveza, sí, ¿cómo puede ser? Eso no es posible, hermano. Las cualidades morales que Dios exige son altas. Primero para Él, porque amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, para nuestro prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la esposa, ni los bienes, ni la casa, ni el ganado de tu prójimo. ¿Ya? O sea, Dios exige alta, y eso no lo piden los ídolos. Por eso es que el pueblo se iba muy rápido tras los ídolos. Entonces, ya para ir concluyendo, porque tenemos hoy la celebración, porque es lo que vamos a hacer. Es una celebración de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la institución de un nuevo pacto, de un pacto nuevo que Él estableció para todo aquel que en Él cree. Dijo que pondría sus leyes en la mente y las escribiría en su corazón. Ahora Él viene a morar adentro de su pueblo. Antes no, antes estaba sobre. Ahora viene a morar el Espíritu Santo, que es Dios mismo, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero que por favor meditemos un minuto en lo que acabamos de aprender y de escuchar esta tarde. Como les dije, Sittim era el último campamento previo a que el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida. Por eso era urgente que platicáramos de esto, porque mucho pueblo se está retirando, hermano. Mucho pueblo se está yendo del último campamento. Está quedándose atrás cuando el Señor quiere que nosotros perseveremos y llegamos hasta el fin. Por eso es que el nombre de la prédica es esa, perseverando hasta el fin. Yo quiero orar para que el Señor nos ayude, que por el poder y la potencia de su gloria, como aprendimos, nosotros seamos un pueblo perseverante. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque, Señor, has hablado a nuestro corazón, Señor, has puesto una alerta, Señor. Porque la voz que hoy trajiste, Señor, era voz de alerta sobre tu pueblo, Padre. Para que tu pueblo esté presto, Señor, ante las artimañas, ante los engaños, Señor, del enemigo. Padre bendito, para que tu pueblo, Señor, cierre, Señor, todo por ti, oh Padre, que pueda haber sido abierto, Señor, por pecado, Señor, por incredulidad, por falta de fe, Señor. Que esta tarde, Señor, sea cerrado, Señor. Vengamos, Señor, al conocimiento, donde, Señor, nosotros abrimos una puerta, Señor, para que el enemigo entrara, Señor, y para que el enemigo haga daño. Hoy pedimos perdón, Señor. Así lo habla tu palabra, Señor, en el primer libro de Samuel, Señor, capítulo 12, versículo 20 y 21. Dice tu palabra: y Samuel le contestó: no tengan miedo, aunque hayan hecho mal, no dejen de obedecer y amar a Dios. Al contrario, sírvanle de buena gana y no adoren a esos ídolos huecos y vacíos que no pueden hacerles bien ni ayudarles.
Padre bendito, que el corazón de tu pueblo, Señor, hoy lo hablábamos en intercesión, que el corazón de tu pueblo, Señor, sea convertido a ti, Señor. Que venga, Señor, esa certeza, Señor, a ellos, Padre, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que no desmayen, Señor. Esa certeza de la esperanza en Jesucristo, esa certeza de la esperanza de vida eterna, esa certeza de la esperanza de que tú dijiste, Señor, que vendría, Señor, en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos permanecido seremos transformados y seremos llevados contigo, Señor, en las nubes para siempre, Señor. Padre bendito, que aunque hayan hecho mal, que venga, Señor, ese arrepentimiento, Señor, a los corazones en esta tarde, Señor. Que se aparten de hacer el mal, Señor, y que obedezcan tus mandatos, que obedezcan, Señor, lo que dice tu palabra, que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Padre bendito, y que venga, Señor, ese tiempo para que ellos puedan servirte, Señor, con todo su corazón, Señor. Servirte de buena gana, como dice tu palabra, y que cierren sus ojos y que cierren sus oídos a lo que el mundo está ofreciendo, Señor, que es la seducción, que son los placeres, que son las vanidades, Padre. En el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias,